Varios países europeos, la OTAN y la Unión Europea rechazaron las declaraciones del presidente de Francia, Emmanuel Macron, en las que dijo que no se descarta enviar tropas de la OTAN a Ucrania. El canciller francés matizó que los soldados no necesariamente entrarían en batalla. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, indicó que podría darse una tregua entre Israel y Hamás tan pronto como el próximo lunes o para el mes del Ramadán, que empieza la segunda semana de marzo. Según Qatar, el acuerdo incluiría el intercambio de 40 rehenes israelíes por unos 400 prisioneros palestinos. Hamás estudia la propuesta. Hay expectativa en el estado de Michigan, en Estados Unidos, donde avanzan las votaciones en las primarias tanto demócratas como republicanas. La guerra en Gaza podría influenciar a los electores en ese estado con una importante comunidad árabe estadounidense. En France 24 estamos de vuelta con las noticias que marcan la jornada. Soy Valentina Torres Sánchez y es un gusto acompañarlos. Damos inicio en Europa, donde ha habido una contundente oposición a las declaraciones del presidente de Francia, Emmanuel Macron, que indicó que no se descarta desplegar tropas de la OTAN en Ucrania. La alianza señaló que no hay planes al respecto. Países como Estados Unidos, Alemania, Reino Unido, Hungría, Polonia o República Checa aseguraron que no enviarán a sus soldados, al tiempo que España se decantó por continuar con el envío de armas y apoyo. Ampliamos en el informe. El presidente francés no ha descartado la posibilidad de enviar tropas a Ucrania, pero varios de sus homólogos europeos no comparten su posición. El canciller alemán Olaf Scholz está de acuerdo en que los aliados profundicen sus esfuerzos para apoyar a Kiev, pero el envío de tropas es una línea roja. Obviamente discutimos formas de organizar el apoyo una vez más en un muy buen debate. Se discutió y lo que se acordó desde el principio también se aplica para el futuro. Es decir, que no habrá tropas terrestres ni soldados enviados por países europeos o estados de la OTAN en suelo ucraniano. El secretario general de la OTAN dijo que la alianza no tiene planes de enviar tropas a Ucrania. Tampoco Suecia, que está a punto de ingresar en la organización. El Reino Unido no prevé un despliegue a gran escala más allá del pequeño número de personal que ya se encuentra en Ucrania, según indicó un portavoz del primer ministro. Pero para Ucrania, el hecho de que se discutiera la posibilidad de una intervención militar en la reunión de líderes del lunes está percibido como una buena noticia. Por su parte, el Kremlin advirtió que si los miembros europeos de la OTAN envían tropas, un conflicto entre la alianza y Rusia sería inevitable. Me parece que quienes no solo expresan tales pensamientos, sino que incluso se permiten pensar de tal manera, deberían usar su cabeza para pensamientos más racionales y más seguros para Europa. El lunes, Emmanuel Macron precisó que, aunque no había consenso sobre el envío de tropas, los países europeos deben hacer lo necesario para que Rusia no gane la guerra. En medio de la reprobación a las declaraciones del mandatario, el canciller de Francia, Stéphane Séjourné, matizó el mensaje de Macron, asegurando que si se despliegan tropas internacionales, no necesariamente tendrían que entrar al campo de batalla. Debemos considerar nuevas acciones de apoyo a Ucrania. Estas deben responder a necesidades muy específicas. Pienso en particular en la remoción de minas, la ciberdefensa, la producción de armas en territorio ucraniano. Y respondo a la pregunta, señora diputada. Algunas de estas acciones podrían requerir una presencia en territorio ucraniano sin cruzar el umbral de los combates. No hay que descartar nada. Esa fue y sigue siendo la posición hoy del presidente de la República. Pasamos a Rusia, donde el activista por los derechos humanos Oleg Orlov fue condenado a 2 años y medio de prisión. Una sentencia que, según su familia, era esperada después de que el opositor del Kremlin publicara un artículo en el medio francés Mediapart criticando la guerra en Ucrania. Veamos el informe. Ante la mirada de los periodistas, Oleg Orlov fue esposado y detenido. Todo después que el martes la justicia rusa lo condenara a 2 años y medio de prisión, acusado de difamar al ejército de Rusia. El activista de derechos humanos, de 70 años, es una figura destacada de la ONG Memorial, que recibió el Premio Nobel de la Paz en 2022 antes de ser disuelta por los tribunales rusos. No me veo solo, soy parte de un gran equipo. Tanto en Memorial como más ampliamente vivimos en el siglo XXI, pero las autoridades rusas están volviendo al siglo XVII o incluso al XVI y por desgracia se están llevando a nuestro país con ellas. Pero la victoria siempre será nuestra.
En los 2 últimos años, en los que la mayoría de los críticos del Kremlin han sido silenciados, Oleg Orlov se ha convertido en una de las pocas voces antibelicistas que siguen hablando abiertamente en Rusia. A finales de febrero fue incluido en la lista de agentes extranjeros, como la mayoría de los opositores al Kremlin, pero a pesar de ello optó por permanecer en Rusia. Oficialmente, Orlov fue condenado por escribir un artículo para un medio de comunicación francés en el que denunciaba las masacres masivas de civiles en Ucrania. Pero para su esposa fue una condena política. Creo que está relacionado con las elecciones presidenciales de marzo. No se me ocurre ninguna otra explicación. El juicio tenía que terminar en febrero. Se puede ver la velocidad a la que ha ido el juicio, una velocidad que ningún juicio ordinario puede alcanzar. Esta condena llega 10 días después de que se anunciara que el activista opositor Alexei Navalny había muerto en prisión. Oleg Orlov había reaccionado a su muerte denunciándola como un asesinato perpetrado por el gobierno de Vladimir Putin. Cambiamos de tema y vamos a la Franja de Gaza. Fuentes cercanas a las negociaciones en Qatar y el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, barajan la posibilidad de que Israel y Hamás lleguen pronto a un alto el fuego. Según Biden, este podría llegar tan pronto como el próximo lunes o para el mes sagrado del Ramadán, que empieza en la segunda semana de marzo. El acuerdo implicaría una tregua de 40 días y el intercambio gradual de 40 rehenes israelíes por cerca de 400 prisioneros palestinos. Pero fuentes de Hamás señalan que las afirmaciones aún son prematuras. En campaña y con un helado en la mano, primero Joe Biden anunció un tentativo alto el fuego en Gaza a partir del próximo lunes. Bueno, espero que para el comienzo del fin de semana, al final del fin de semana, mi asesor de seguridad nacional me dice que estamos cerca, aún no hemos terminado. Mi esperanza es que para el próximo lunes tengamos un alto el fuego. Y más tarde, en una entrevista en un programa de televisión nocturno, la esperanza se convirtió en certeza, pero la fecha cambió. El mandatario de 81 años añadió que los israelíes habían dado su acuerdo para no realizar actividades durante el Ramadán con el fin de sacar a los rehenes. Según los medios israelíes, el alto el fuego duraría 6 semanas, implicaría el intercambio de 40 rehenes israelíes por varios cientos de prisioneros palestinos y permitiría que parte de la población gazatí desplazada regresara al norte de la franja. Sin embargo, Israel no ha renunciado a una operación terrestre en Rafah, con un plan de evacuar a los civiles de la zona designada previamente como segura. Es importante entender que sacar a los civiles de una área que va a ser una zona de combate no es algo malo, es algo bueno, y eso es lo que Israel va a hacer. Este plan de evacuación fue presentado al gabinete de guerra israelí el lunes, pero se han hecho públicos pocos detalles. Mientras tanto, representantes de Hamás y de Israel se encuentran esta semana en Qatar para mantener las llamadas conversaciones de proximidad a través de mediadores. En terreno, el ejército israelí continúa su ofensiva en la Franja de Gaza y el balance de víctimas mortales desde el inicio de la guerra aumentó a 29.878 palestinos. En las calles de Rafah, en el extremo sur del enclave, los habitantes y refugiados no confían en el éxito de una eventual tregua. Samuel Salgado nos amplía. Mientras continúan las operaciones terrestres del ejército israelí en la ciudad de Gaza, en el sur, en Rafah, la amenaza y el asedio de los bombardeos causan muerte y destrucción. Abu Khaled perdió a sus sobrinos en ataques israelíes. Aquí, en la morgue del hospital Najjar, trata de reconocer los cadáveres. Generaciones han perdido su futuro, ya no hay más elementos esenciales para la vida. Se han perdido generaciones y ya no hay casas, incluso si permiten que la gente regrese al norte, no quedan casas, solo polvo. Rafah es un lugar seguro, afirmó el ejército israelí al comienzo de la guerra. Entonces, 1,4 millones de gazatíes se refugiaron aquí, escapando de los ataques en el norte. Pero ahora, Rafah es el objetivo anunciado de Israel. En tiendas de campaña insalubres y con escasez de elementos básicos, algunos palestinos solo confían en una tentativa tregua para el Ramadán, mes sagrado de los musulmanes, como lo avanzó el presidente estadounidense Joe Biden. Con respecto a esta tregua temporal, le pedimos a Alá que suceda, pero hay preocupaciones al respecto. No hay garantías, Israel puede asesinar a cualquiera en cualquier momento. Queremos una tregua total que nos permita vivir. Una tregua definitiva es el deseo común entre los palestinos. No quieren que se repita un alto el fuego fugaz como el de noviembre y diciembre del año pasado.
Si la tregua es como la anterior y comienza la guerra nuevamente después de que termine la tregua, entonces no la queremos. Mientras tanto, esta semana en Qatar continúan las negociaciones mediadas por representantes cataríes, egipcios y estadounidenses. Este martes, por segundo día consecutivo, Jordania lanzó con paracaídas alimentos y suministros médicos a la Franja de Gaza. Esto cuando el rey Abdullah, en reunión con la directora de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, Samantha Power, hizo un llamado a redoblar la ayuda al enclave. A su vez, el monarca pidió a la comunidad internacional poner más presión sobre Israel para que reduzca las restricciones para el ingreso de suministros. Ahora vamos a Estados Unidos. Los ciudadanos de Michigan, en el norte del país, votan en el marco de las primarias presidenciales. La guerra en Gaza es uno de los temas centrales en este estado que cuenta con una importante comunidad árabe que en 2020 apoyó en su mayoría a Joe Biden, pero consideran que el presidente no hace todo lo que está a su alcance para detener el conflicto en Gaza. William Gasso tiene los detalles. La guerra en Gaza interfiere en la campaña electoral estadounidense. Este martes, los electores de Michigan votan para las primarias presidenciales republicanas y demócratas. Dentro de los votantes de este estado del norte del país, 300.000 árabes americanos. En 2020, la mayoría apoyaron a Joe Biden, pero esta vez critican la falta de acción del presidente a favor de los civiles en Gaza y algunos prefieren votar por Donald Trump. Una persona no puede reconocer el asesinato de 30.000 personas. Esa es la vergüenza. Podría decir, sí, 30.000 personas han sido asesinadas, detengámoslo. Biden falló en esto. Trump tal vez solo es un fanático antiislámico o racista o lo que sea, pero el mundo no experimentó un solo bombardeo con él. Yo personalmente, sí, votaré por Donald Trump si Joe Biden es el candidato. Michigan también acoge a una importante comunidad judía, alrededor de 100.000 personas, que aún respaldan a Joe Biden, satisfechas de su apoyo a Israel. Sin embargo, el discurso del presidente, que criticó a veces la ofensiva israelí, está mal recibido por la comunidad. Creo que inicialmente la respuesta del presidente Biden a la situación fue útil y de apoyo. Creo que con el paso del tiempo se ha vuelto más cuestionable. Y creo que Estados Unidos necesita tener una postura profundamente protectora de la democracia en todo el mundo. Y eso significa profundamente respetuosa con Israel. Michigan es considerado como uno de los estados bisagras. Los votos de sus electores podrían ser claves en las elecciones presidenciales de noviembre. Cerramos en Cuba. Esta semana inició en la isla el Festival del Puro. Allí se conoció que en 2023 las exportaciones de la empresa semipública Habanos aumentaron un 31%. Esta compañía tiene un 50% de participación estatal y posee los derechos exclusivos para la exportación. El tabaco representa un punto brillante en una economía por lo demás sombría. Conocedores de más de 100 países se reunieron en La Habana para celebrar el producto más emblemático de Cuba, los puros. Fue un año excepcional para las exportaciones de tabaco y el fabricante de puros habanos de propiedad semipública obtuvo grandes beneficios. En el año 2023 alcanzamos la cifra récord de ingresos de 721 millones, que representa un crecimiento del 31% frente al año 2022 a tipo de cambio constante, y es un crecimiento impresionante. El aumento de las ventas se produjo incluso cuando los productores cubanos luchan por recuperarse del huracán Ian en 2022, que arrasó infraestructuras y asoló zonas de cultivo. Habanos atribuyó gran parte de las ganancias al crecimiento del mercado de lujo tras el fin de la pandemia de COVID. El mercado de puros exclusivos y de edición limitada se está expandiendo en Asia y Europa, aunque las exportaciones cubanas están prohibidas en Estados Unidos desde 1962. La demanda ha aumentado exponencialmente. Obviamente continuamos con cierta escasez de producto al esfuerzo grandísimo que ha hecho el Grupo Tabacuba. La oferta ha aumentado. El aumento de las exportaciones de puros representa una luz para la economía, ya que el Producto Interno Bruto de Cuba se retrajo un 2% el año pasado. Durante años, los cubanos han sufrido la caída de los salarios, el deterioro de los servicios públicos, cortes regulares de electricidad y un creciente mercado negro. Según el gobierno, la inflación alcanzará el 30% en 2023, mejorándose ligeramente del 38% del año anterior. Fin del informativo, volvemos en breve.